El día de hoy vamos a hacer una comparativa de lo que es hoy en la problemática de arrendamiento y lo que va a pasar mañana con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy, precisamente, en algunas legislaciones de la República Mexicana, todavía se contemplan las controversias bueno, no controversias, sino la vía especial de desahucio, la rescisión del contrato y la terminación del contrato de arrendamiento en vía ordinaria, estas dos últimas. Por ejemplo, en la Ciudad de México se conocía hasta antes de que aplicara el Código Nacional, pues se conocían las controversias de arrendamiento inmobiliario, ya sin el procedimiento especial que nosotros tenemos del desahucio. Ahora, vamos a ver esta figura jurídica del arrendamiento desde una perspectiva muy distinta a la que siempre la hemos visto, en el sentido de que los arrendamientos son precisamente necesidades humanas y que atañen, en este caso particular, a un bien, bueno, a un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda digna. Y que obviamente por esta razón y por este motivo, la institución del arrendamiento en las legislaciones de todo el país civiles lo consideran como una figura de orden público. Esta situación es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, sí podemos ver una relación asimétrica entre el arrendador y el arrendatario, porque el último tiene la necesidad de tener una casa, lo que el primero no, porque ya la tiene y tiene dos y una la puede rentar. Y en este caso particular no se trata de lo que pensábamos o lo que piensan hacer los de Morena, de quitar casas para dárselos a los que no lo tienen, sino que aquí vamos a ver el problema del arrendamiento como una falta de política económica y social de nuestro país para verdaderamente garantizar créditos accesibles y de pronto pago para que la gente pueda acceder a créditos. Esto pues se ve plasmado en el artículo cuarto constitucional a la vivienda, el derecho a la vivienda digna, que todos tenemos derecho, y por lo tanto, repito, el arrendamiento de casa habitación es una figura de orden público. ¿Y esto qué significa? Que no pueden renunciarse cláusulas que vulneren los derechos del arrendatario. Y aquí vamos a ver ahorita un ejemplo. Eh, Ustedes saben que cuando se hace el contrato de arrendamiento, pues podríamos equipararlo un poquito a un contrato adhesivo. ¿Por qué un contrato adhesivo? Porque el arrendador es quien pone el precio del arrendamiento y no es un acuerdo de voluntades entre los dos. El arrendador es el quien establece las sanciones para el caso de incumplimiento y no es un acuerdo entre dos. Y por último, vamos a ver que siempre existe, o casi la gran mayoría de las veces, esa famosa cláusula de sometimiento expreso. Esta situación es muy interesante que se estudie porque muchas veces el inmueble está en un distrito judicial y quieren que se litigue en otro. Vamos a ver hasta qué punto esto es válido y donde esto no puede ir en contra del orden público. Me queda claro que muchos de ustedes me podrán decir, oye, pero es que es una situación de sometimiento expreso, es un acuerdo de voluntades, es una situación de pacto sunt servanda, es un principio de autonomía contractual. Sí, sí, de acuerdo, definitivamente que sí. Sin embargo, cuando veamos inmersos figuras del público, el pacto sunt servanda no va a ser plano aplicado. ¿Por qué? Porque vamos a visualizar cuestiones de vulnerabilidad dentro de los contratantes y que obviamente tienen que ser protegidas y tuteladas por el órgano jurisdiccional. Y esto en razón a la cláusula compromisoria, cláusula de sometimiento expreso, perdónenme, cláusula de sometimiento expreso, en donde se sujetan a litigar ese asunto de problemática de arrendamiento en un lugar distinto a donde se encuentra el bien inmueble. Esto no puede ser, porque al final del día, ¿sí? Esta figura del arrendamiento establece perfectamente en el código e inclusive en el Código Nacional de Procedimientos Civiles que será juez competente el del lugar donde se encuentre el bien arrendado. ¿Esto qué va a significar, abogados? Va a significar que esa cláusula
de sumisión expresa para llevárselo a litigar en otro distrito judicial distinto donde se encuentre el inmueble, no va a poderse aplicar. ¿Me explico? Entonces, en este caso particular, es necesario que esa cláusula sea declarada nula, obviamente, y se puede poner la excepción de incompetencia para que el juez deje de conocer de ese asunto y se remita al juez que conoce del lugar donde está el bien inmueble. Me podrán decir, oye, pero esa regla es para acciones reales. Sí, efectivamente. La primera parte del artículo lo dice que son para acciones reales. Sin embargo, en este caso particular, en la última parte de este artículo, de esta fracción, dice esto del arrendamiento, y ahí ha estado siempre, ¿no? Y por lo tanto, en este caso particular, no podemos establecer que ese código, que ese acuerdo de voluntades pueda ir en contra de lo que establece la ley. Y la ley, recuerden que es de orden público, de interés social, y no puede ir en contra del tenor de las leyes prohibitivas. Entonces, en este caso particular, el arrendamiento, ¿sí? Viene a establecer una necesidad de los ciudadanos para adquirir un bien, para poder habitar un bien inmueble pagando un precio. Y por lo tanto, ese precio, pues, entre comillas, tendría que ser pactado por ambos contratantes, cuando sabemos que no es así. Únicamente lo pone el precio el arrendador. Ahora bien, tenemos que ver las cuestiones sustantivas para aterrizarlas en las cuestiones adjetivas. Y en este caso particular, siempre la problemática en los contratos de arrendamiento son dos. El que se establezca perfectamente y claramente el lugar de pago. Sabemos que hoy en día se utilizan las cuentas bancarias de ciertas instituciones de crédito para establecer el lugar de pago. Eso sí es permitido y sí es válido tenerlo como lugar de pago, siempre y cuando obviamente no se cancele o no se suspenda esa cuenta bancaria. Sí es válido tener como domicilio para el cumplimiento de pago una cuenta bancaria. De la misma manera, vamos a suponer que no es una cuenta bancaria, sino que será el domicilio del arrendador, el lugar donde se realiza el pago, también tiene que especificarse claramente cuál es el domicilio donde tendrá que pagarse el monto de las rentas. Recuerden que si no hay lugar de pago, no va a proceder nunca una rescisión de contrato de arrendamiento. ¿Me explico? Por eso es muy importante que se establezca correcta y adecuadamente el lugar de pago o la forma en que se estableció el cumplimiento de esa obligación de pago. Sabemos que la regla general es en el domicilio del demandado, esa es la regla general que maneja el código. Sin embargo, salvo pacto en contrario, puede ser en el domicilio del arrendador o una cuenta bancaria, y todo esto tiene que estar perfectamente establecido, porque muchas veces me ha tocado sentenciar a personas que piden la rescisión del contrato de arrendamiento, pero no está establecido el lugar de pago. Y en este caso particular, no es que nosotros estudiemos alguna cuestión de oficio en beneficio del arrendador, del arrendatario, sino que obviamente recuerden que las cláusulas son normas singularizadas, o el contrato en sí es una norma singularizada de un acuerdo de voluntades respecto a la figura jurídica que se contempla en el Código Civil. Y no podemos dejar de observar las reglas que se establecen en ese propio código. También está la duda entre todos ustedes si el arrendamiento, perdón, puede ser verbal. Claro que sí puede ser verbal, e inclusive, en este caso particular, si no se tiene el contrato de arrendamiento, se pueden promover medios preparatorios para que se establezca la situación en donde, en qué calidad está habitando esta persona. Sin embargo, aquí vamos a tener una dificultad, porque únicamente, en este caso particular, en el arrendamiento, ¿sí? Vamos a ver, em, vamos a ver en el arrendamiento ciertas circunstancias que en un momento dado a veces nos causan duda. Por ejemplo, en este caso particular es el hecho de que
siempre hacen el famoso inventario de lo que tiene el bien inmueble. Y luego cuando están pidiendo la rescisión, piden el pago de daños y perjuicios. ¿Cómo sabemos realmente cuáles son las condiciones del antes y el después para pedir el pago de daños y perjuicios? Esa es una situación interesante, lo mismo que el lugar de pago. Ahora, sabemos perfectamente que, por ejemplo, en la Ciudad de México está la dependencia de dirección de consignaciones, algo así parecido, y puedes ahí realizar la consignación de pago de rentas para justificar esos pagos que se han realizado. En el Estado de México no tenemos esa dependencia, pero puedes promover una diligencia de consignación para que se establezca y justifique si está al corriente del pago de las rentas. Y repito, en el caso de los contratos verbales, pues sí se puede justificar, pero tenemos el problema de que no podemos establecer en un momento dado la existencia del monto de la renta, ni tampoco la temporalidad del contrato. Ese es un gran dilema. Sin embargo, bueno, en este caso particular, pues se puede subsanar de cierta manera en la narrativa de la demanda. Ya veríamos cómo contesta el demandado estas circunstancias y ante la autoridad jurisdiccional reconoce que está habitando el inmueble en calidad de inquilino. Y saben perfectamente que cuando se pide la rescisión del contrato es porque no se ha pagado el monto de las rentas, necesariamente. Los que en un momento dado, los que me están haciendo el favor de escucharme y que conozcan todavía el especial de desahucio en sus entidades federativas, saben perfectamente que no hay ningún problema en que pueda llevarse de manera paralela tanto el procedimiento especial de desahucio como el de rescisión de contrato. No son acumulables, no existe conexidad, no podrían en un momento dado dictarse en una sola sentencia, porque los fines que buscan uno y otro son totalmente distintos. El desahucio busca precisamente el que se pague las rentas y la rescisión, obviamente, la terminación de la relación contractual, la entrega de su ocupación del inmueble. La diferencia con el especial de desahucio es que si paga las rentas, se suspende el lanzamiento de la persona. Entonces, como vamos viendo el recorrido de la cuestión sustantiva, también vamos a ver otra problemática que se presenta con la famosa figura jurídica de la tácita reconducción. La tácita de reconducción es, como su nombre lo indica, el continuar en la relación contractual bajo el amparo del primer contrato celebrado, porque no hay una oposición por parte del arrendador de que se continúe con la relación contractual. Y por lo tanto, aquí tienen ustedes que saber que al actualizarse la figura de la tácita de reconducción, el contrato de arrendamiento se volvería por tiempo indeterminado. Y aquí, por ejemplo, los que somos del Estado de México, vamos a ver una diferencia toral, porque al final del día ya no se reconoce en un momento dado la existencia de la tácita reconducción. Sin embargo, hay un criterio jurisprudencial que establece que en el Estado de México y aquellas legislaciones, bueno, principalmente el Estado de México, eh, existe la tácita reconducción limitada. Y ahorita me explico a qué se refiere esto. La tácita de reconducción indeterminada, bueno, pues hace que el contrato de arrendamiento ya no tenga un plazo de vencimiento y por lo tanto no podrías pedir la terminación, sino exclusivamente la rescisión del contrato de arrendamiento. Por lo tanto, ¿en qué consiste la tácita de reconducción limitada? Aquí en el Estado de México sí se establecen plazos que deben observarse en cuanto a la duración de los contratos de arrendamiento. Y, por ejemplo, dice que para casa habitación no podrás exceder bueno, sí, más de un año, si no falla la memoria ahorita, porque no me sé todos los pasos, pero bueno, no podrá exceder de más de un año. Y en este caso particular, se evita, de acuerdo a la exposición de motivos del legislador del Estado de México, se evita los contratos indeterminados. Sin embargo, también, en este caso particular,